Hermanos, vamos a continuar con nuestra exposición del Catecismo de Heidelberg. Recordemos, antes de leer la porción que nos corresponde, siempre vale la pena entender bien estas cosas, porque nosotros confesamos que nuestra única regla de fe y práctica es la Biblia, y así es. Surge entonces la pregunta, bueno, ¿y qué es este catecismo? ¿No era esta una iglesia evangélica? ¿Por qué aquí hay catecismos y los catecismos son católicos? ¿No? Y la gente se asusta. Bueno, en todas esas palabras hay errores en realidad. Porque la palabra catecismo no le corresponde a la iglesia católica romana. Ahí les va un dato. Los evangélicos, los protestantes, empezamos a catequizar antes que la iglesia católica. La iglesia católica tomó esa práctica de la iglesia protestante. Estoy seguro que la mayoría no sabía eso. Una. Dos, la palabra catecismo viene de una palabra griega, de un verbo que se llama katekeo en griego. ¿Qué significa katekeo? Instruir. Eso nomás. Instruir. ¿Qué es un catecismo? Es una instrucción. Entonces uno puede catequizar en diferentes cosas. De hecho, ahí les va otro. En la Biblia se usa la palabra, en la Biblia en griego, se utiliza la palabra catequeo. En Lucas, cuando se habla de instruir en la fe, se usa la palabra catequizar. Entonces no hay que tenerle miedo a las palabras, tenemos que ir más allá de ese tipo de ideas que a veces nos confunden, ¿no? Es una instrucción. Ahora viene otro punto. Bueno, ¿y por qué no me instruye de la Biblia nomás, no? Y necesita este documento. Y ese es un gran punto. En realidad la Biblia es suficiente. No necesitamos más. Eso es así. Sin embargo, no tiene nada de malo usar un documento que ha sido eclesiásticamente aprobado, no como palabra de Dios, porque la palabra de Dios está aquí, pero sí para que este documento, tomando fielmente las enseñanzas de la Biblia, nos sirva simplemente de ayuda pedagógica para poder entender ciertos conceptos importantes de la fe cristiana. Y eso es todo lo que hacemos. Nosotros como iglesia reformada tenemos una confesión. ¿Y cuál es esa confesión? La Biblia es la palabra de Dios y nada está a su nivel. Esa es la voz de Dios para nosotros. Pero tenemos documentos que nos sirven para explicar con mayor claridad, dirección, o para responder también a objeciones que se han hecho a través de la historia. ¿Y cuáles son esos documentos nuestros? La confesión belga o de los Países Bajos, para no ofender a algunas personas de la audiencia. El catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort. Esos son documentos que nosotros pensamos que a través de los años pensamos, insisto, y han sido probados a través de los años, contienen enseñanzas de la palabra de Dios. Son fieles representaciones. En casi 500 años, pues, nadie ha podido decir, esto no viene de la Biblia. Bueno, habrá alguien que no esté de acuerdo, eso es otra cosa. Pero nosotros lo probamos bíblicamente y decimos, esto que dice este documento es bíblico y por lo tanto nos sirve. Por eso es nuestra confesión de fe. Lo confesamos porque es bíblico. La Iglesia Católica Romana tiene otra idea completamente acerca de su tradición. Para nosotros quien manda es la Biblia y hay cosas que nos pueden ayudar, como por ejemplo nuestras confesiones. Nos ayudan a entender ciertos temas de una manera más clara y directa. Pero esto se somete a esto. En la Iglesia Católica Romana no sucede eso. En la Iglesia Católica Romana esto es igual a su tradición. Igual.
Por eso es que en la Iglesia Católica Romana usted va a decir, pero esto que hacen en la Iglesia Católica no está en la Biblia. Y ellos dicen, correcto, porque esta tradición es igualmente autoritaria, es igual que esto. Y si no está aquí es porque ha sido aprobado por la tradición, dicen ellos. Entonces es muy distinto el entendimiento entre la Iglesia Católica y la Iglesia Reformada acerca de la tradición. La tradición no es mala. Reunirnos aquí a las 10 de la mañana y hacer lo que hacemos es una tradición. ¿Y qué tiene de malo? Nada. Las tradiciones que la Biblia confronta y dice que están equivocadas son las tradiciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y de esas tenemos que apartarnos. Bueno, con esa breve introducción, vamos al Día del Señor 6 del Catecismo de Heidelberg, que ustedes pueden encontrarlo aquí. Día del Señor 6. El hermano Jorge de Sousa, seminarista y licenciado de esta iglesia, pues les predicó sobre el domingo 5. Hoy vamos a estudiar el domingo 6, en donde tenemos 4 preguntas muy importantes, muy importantes. Dice así el domingo 6. Pregunta 16, a propósito, página 32, si es que están ahí buscando. Domingo 6. Pregunta 16. ¿Por qué debe ser verdadero hombre y perfectamente justo? Bueno, ¿quién? Esto está asumiendo lo que viene ya del domingo 5. Está hablando del Salvador, del mediador, del Redentor. Nosotros necesitamos redención, necesitamos salvación. Y nos dice, ¿por qué tiene que ser este Salvador, o este Redentor, este mediador, verdadero hombre y perfectamente justo? ¿Por qué? Respuesta. Porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. Y el hombre que es pecador no puede pagar por otros. 17. ¿Por qué debe ser también verdadero Dios? Se refiere al Salvador. Para que por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. 18. Mas ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo? Respuesta. Nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y perfecta redención. 19. ¿De dónde sabes estas cosas? Respuesta. Del Santo Evangelio, el cual Dios reveló primeramente en el paraíso y después lo anunció por los santos patriarcas y profetas y lo hizo representar por los sacrificios y las demás ceremonias de la ley y al fin lo cumplió por su Hijo unigénito. Vamos, hermanos, a Romanos capítulo 5. Y empezamos la lectura en el versículo 12. Esta sí es palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra y por las enseñanzas de nuestro catecismo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender estas cosas, a ver a nuestro Señor su gran necesidad, o más bien la necesidad que nosotros tenemos de Él, y también para agradecidos recordar que tú mismo fuiste quien declaró esto de antemano desde hace muchísimo tiempo, recordándonos ese evangelio, revelándolo desde el jardín del Edén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, entonces vamos directamente a lo que hemos leído. Pregunta, o mejor así, las preguntas 16, 17, 18 y 19 finalmente nos hablan de tres cosas. En primer lugar, nos hablan de los requisitos que tiene que tener el Salvador de los elegidos de Dios. Hay requisitos, no puede ser cualquiera el Salvador. Hay uno en específico y que tiene que cumplir con varios requisitos. Entonces, el primer punto, requisitos. En segundo lugar, lo obvio, el único que cumple con esos requisitos es el Señor Jesucristo. Por eso es que no hay otro Salvador. Y hacemos muy mal cuando tratamos de buscar salvación en cualquier otro lugar. En tercer lugar, vamos a hablar de la fuente de este conocimiento acerca de Jesucristo como aquel que nos puede dar salvación. O sea, los requisitos, Cristo como el que cumple con esos requisitos y la fuente de ese conocimiento acerca de Jesucristo. Entonces, con respecto al tema de los requisitos, ¿por qué hablamos de requisitos? Y bueno, nos toca regresar un poquito, ¿verdad? Nosotros, hermanos, en el domingo 5 vimos, y vieron ustedes con Jorge, que nosotros por el justo juicio de Dios merecemos la pena eterna y varias penas temporales. Empecemos ahí. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Si nosotros no estamos de acuerdo con eso, todavía no estamos entendiendo el gran problema en el que estamos metidos. El gran problema que tiene el hombre es su pecado. Usted y yo merecemos penas temporales, es decir, penas en el tiempo, castigos en el tiempo, y merecemos el castigo eterno. Eso es lo que nosotros merecemos.
Cuidado entonces cuando nosotros empezamos a hablar de lo que merecemos. Yo merezco esto, es que yo realmente me merezco esto. A mí me dijo mi mamá que yo me merezco esto. No. Usted y yo merecemos castigos temporales y el castigo eterno por nuestro pecado. No hay posibilidad de librarnos de estas penas de ninguna manera, excepto una. Usted puede dejar de comer carne los viernes por 40 días. Lo único que va a lograr es bajar el nivel de proteína en su cuerpo. Tal vez sea una buena cosa para su salud, dependiendo del caso. Usted puede comer mucho pescado en esta época, un montón de este tipo de cosas u otro tipo de cosas, y no sirve de absolutamente nada. Usted puede ponerse cruces de ceniza en la cabeza, no sirve de nada, sino es un manchón en la frente. No sirve de nada. No sirve de nada. Nosotros solamente necesitamos de un mediador, y esta palabra no se olvide, que satisfaga enteramente lo que Dios requiere. Dios, que es el dueño de todas las cosas, Dios que nos creó, Él nos dio su ley y nosotros nos hemos encargado de quebrantarla. Nosotros nos hemos encargado de rebelarnos en contra de Dios. Nosotros somos los que hemos caminado en contra de nuestro Dios. Nosotros somos los que no queremos glorificarle o no hemos querido glorificarle a Dios. Y entonces el honor de Dios reclama justicia. Él sí tiene todo este derecho de decir, yo reclamo justicia porque yo soy Dios y yo soy perfecto. Y el pecado de los hombres tiene que ser pagado. Y ya hablamos hace algunos domingos, Dios tiene ira. Y Él reclama que esa ira sea satisfecha. Quizás usted no ha oído esto acerca de Dios. Quizás a usted solo le hablaron de un Dios bueno, y Dios es bueno. Quizás a usted solo le hablaron de un Dios lleno de misericordia, y Dios sí es misericordioso. Pero Dios también es justo. Y porque Él es justo, Él reclama justicia. Y ese pecado tiene que ser pagado. Su pecado y mi pecado tienen que ser pagados. Eso ya estudiaron ustedes. Estamos solo haciendo un resumen. Alguien tiene que pagar. ¿Y tenemos que ser nosotros mismos? O puede ser un mediador. O puede ser un salvador. Y ese Salvador existe, por supuesto. Nosotros no podemos satisfacerla, nos dice la pregunta 13 del domingo 5. De ninguna manera. Es más, nos recuerda, por si tú piensas que tú puedes hacer algo para calmar la ira de Dios por ti mismo, falso. Más bien, lo que tú haces es acrecentar tu deuda, nos dice. Y nos recuerda el catecismo, vas tomando esto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué somos? Pecadores. La persona que piensa que puede salvarse sola está, pero yo creo que hasta en un sentido está más engañada que el que vive en la inmoralidad. Porque hasta el que vive en la inmoralidad y sin Dios medio huye y niega con injusticia, nos dice Romanos, ¿no? Pero sabe. Todos sabemos, pero hay como más claridad y por eso huye, digamos. Pero el que piensa que él mismo puede hacer algo para salvarse, no solamente que hace eso, sino que hay un orgullo, pero absurdo, ¿no? Ridículo. Frente a Dios decir, yo puedo pagarte y satisfacer tu ira. Solo dame un poquito de tiempo y ya vas a ver cómo me lleno de buenas obras. No podemos. Es absurdo. Entonces, ¿quién nos puede salvar?
¿Puede ser una simple criatura? ¿Pueden ser un montón de animales, por ejemplo? No. Y alguien puede decir, pero en el Antiguo Testamento se ofrecían un montón de animales en el templo. ¿No era eso para salvarnos? Sí, pero no porque ellos salvaban, sino que ellos anticipaban el sacrificio perfecto, el que sí paga, que es ¿cuál? Cristo. ¿Y por qué no pueden los animales? Porque los animales ellos no son culpables. ¿Sí han pensado en eso? Los perritos no pecaron. ¿Quién pecó? El hombre. Adán y Eva pecaron. Toda la creación fue sujeta finalmente a pecado, pero quien pecó fue el hombre, la naturaleza humana. Por otro lado, una simple criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios. Si Dios tiene que derramar su ira para que se pague por el pecado y nos pueda reconciliar con Él, esa criatura tiene que ser lo suficientemente poderosa para pararse al frente de Dios. Entonces, en las próximas conversaciones que usted tenga con sus vecinos testigos de Jehová, usted ya le va a decir estas cosas. ¿Y cómo me salvo? Vea, en quiteño, ¿no? Le dice. Vea, ¿y cómo me salvo? ¿Cómo me salvo? Si yo no puedo pagar por mi pecado, dígame cómo me salvo. Y si Cristo no es Dios, como ellos dicen, o no es perfecto Dios, ¿cómo me puede salvar alguien que no es perfecto Dios? ¿Cómo puede aguantar la perfecta ira de Dios? Entonces, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Uno que sea verdadero hombre, perfectamente justo, y que además sea lo suficientemente poderoso, que sea Dios para poder salvarme. Esa es la introducción. ¿Por qué debe ser este mediador y redentor, salvador, entonces verdadero hombre y perfectamente justo? Vamos por partes. Tiene que ser un hombre perfecto. Porque Dios, que es justo, Dios no es injusto, requiere que la naturaleza humana pague por el pecado. No puede pagar otro, pues. Eso sería injusto. Tiene que pagar un hombre, porque el hombre pecó. Adán y Eva pecaron, tienen que pagar los hombres, un representante igual de hombre. Y lo que leímos, Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, y ese es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Por Adán es que nosotros somos pecadores. Así también por la obediencia de uno, ¿quién? Jesucristo. Ya vamos a hablar de eso. Los muchos serán constituidos justos. Eso es lo que finalmente pasa en la historia. Tuvimos un representante que fue Adán y falló. Él nos hizo pecadores. Todos los hombres están en Adán y son pecadores. Y no tenemos ningún tipo de esperanza, sino solo expectativa de juicio y de castigo temporal y eterno. Por la gracia y misericordia de Dios, sin embargo, Él envía un mediador que es el Señor Jesucristo, perfecto. El segundo, Adán, pero él sí no falla. Él sí va a obedecer a Dios en todo. Pero me estoy adelantando. ¿Por qué? Porque tiene que ser perfectamente justo. Un pecador como cualquiera de nosotros no puede pagar, pues. A nosotros nos podrían haber crucificado. Suena muy feo y es horrible.
Pero nos pudieron haber crucificado y no pagamos por nuestro pecado. Eso no paga. Porque somos pecadores. No se puede satisfacer a un Dios santo y perfecto y justo con una ofrenda manchada, con una ofrenda pecadora. Por eso es que nosotros no podemos redimirnos a nosotros mismos. Por eso es que necesitamos desesperadamente de Cristo. ¿Entiende usted eso? Que usted no tiene opción si es que usted no se entrega en cuerpo y alma a Cristo. No tiene salvación de ninguna manera, no puede obtener salvación de ninguna otra forma. Usted puede tratar de ser la mejor persona del mundo, puede ser muy generoso, puede hacer ofrendas, puede hacer casas, puede sanar gente si es que usted es médico, puede financiar un montón de proyectos, usted puede ser, pero muy chévere. La mejor persona a los ojos de otras personas y usted no tiene salvación. Ese es el engaño del mundo. No necesitamos de Dios, no necesitamos de arrepentimientos, no necesitamos de fe, no necesitamos de iglesias, no necesitamos de nada. Sea buena gente. Tolere todo, diga que sí, que todo está bien, que no hay pecado, que todo es... Haga que la gente se sienta bien y eso es todo. Dígale sí a todo el mundo. Ese es el evangelio falso, la mentira del diablo. Necesitamos un mediador perfectamente justo, porque un pecador no puede pagar por otro pecador. Nosotros necesitamos un mediador que satisfaga completa y perfectamente a Dios. Y no necesitamos que solamente muera por nosotros, por nuestro pecado, sino también que este mediador, siendo justo, impute esa justicia a su pueblo. Que esa es una cosa de la que se habla poco. Hablamos mucho y en general los cristianos entendemos esto. Soy pecador, necesito que alguien pague por mis pecados. Gracias, Jesús. Estoy bien. Pero no es solo eso lo que usted necesita. Es incompleto. Porque en la cruz se paga por nuestro pecado y está muy bien, gracias a Dios. Pero además necesitamos no solamente que se pague, sino que necesitamos justicia. No solo que se pague, sino que nosotros pasemos a ser justos. Porque si no, lo que sucede es, se pagaron por nuestros pecados, pero usted sigue siendo injusto. O sea, se ha pagado la deuda, pero usted sigue en la central de riesgos, por decirlo de una manera. O sea, ya no debe, pero sigue con toda la potencialidad de endeudarse 1.000.000 de veces más. Usted lo que necesita es justicia, yo también necesitamos justicia. Y eso es lo que sucede en la justificación. Cuando el Señor nos regala fe y nos regala arrepentimiento, cuando Él pone en nuestro corazón el deseo, el pensamiento, el deseo, la voluntad de creer en Cristo. Él es mi Salvador. Cuando yo creo que Él murió por mí, que Él pagó por mí, también creo que su justicia me es dada. Esto pasa en la justificación. Los cristianos no somos nomás personas por quienes se pagó su pecado. Es eso, pero además hemos recibido por la fe la justicia de Cristo. Por eso usted le puede decir a Dios y puede decirse a usted mismo y debería hablarse a usted mismo y decir, yo soy justo a los ojos de Dios. ¿Por qué? Por imputación. Porque se me ha dado la justicia de Cristo. Yo a los ojos de Dios soy justo. Y por esa razón precisamente es que debemos arrepentirnos de nuestro pecado y enderezar nuestra forma de vivir para acomodarnos a lo que ha sido dado a nosotros, la justicia
de Cristo. Nos santificamos dependiendo de Dios y participando nosotros activamente de ello, porque somos justos. Esa es la justificación. Yo soy visto por Dios con la justicia de Cristo. Él no me detesta. Él no es que fue a la cruz diciendo, estoy cansado, ya voy a morir y ya que se acabe este tema, no te soporto, pero bueno, ya está pagado, listo, solucionado. No, Él me ve con justicia, que Él mismo gana. Dios me ve con esa justicia de Cristo. Dios, dicho de otra manera, más claro, Dios envía a Cristo para que Cristo muera por sus elegidos, el pecado de sus elegidos sean imputados a Cristo y la justicia de Cristo sea imputada a ellos. ¿Por qué? Porque me ama y me quiere salvar. Porque me ama, me salva. No me ama porque me he salvado. Porque me ama, me salva. Pero para eso era necesario que se satisfaga su ira. Y por eso Él mismo en la segunda persona de la Trinidad se encarna para pagar y para darnos justicia. Por eso tiene que ser perfectamente justo. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el gran regalo para el cristiano. Ese es el regalo del Evangelio. En Cristo tenemos justicia. La justicia que no hay en nosotros solos. Ese es el tipo de mediador que necesitamos. Por eso insisto, estas sectas que tienen tanta popularidad y que la gente acepta con tanta facilidad, sin preguntarse siquiera, ¿por qué necesito de Cristo? ¿Por qué tiene que ser Él y no otro? Bueno, es porque a veces no sabemos estas cosas siquiera, no nos hemos puesto a pensar siquiera. Y nos presentan simplemente modelos bonitos, ¿no es cierto? Vemos y decimos, pero ¿cómo evangelizan, no? Por lo tanto, deben ser buenos. O qué bonitos edificios tienen estos señores mormones, ¿no? Tienen hasta cancha de fútbol. Tienen que ser buenos, pues. No, están análisis tan superficiales en los que la gente cae sin pensar realmente qué es lo que está detrás de todas estas cosas. Necesitamos un tipo de mediador y de salvador que sea un hombre perfecto y que sea perfecto, perfectamente justo y perfectamente Dios. Tiene que ser más poderoso que todas las criaturas. Debe ser verdadero Dios. Por eso es que la iglesia antigua se dedicó a hacer un montón de concilios y hubo unos conflictos tremendos por esto. Porque es importante. Porque si Jesús no es Dios perfecto, no tenemos salvador, no hay salvación, no tenemos salvación. No se ha pagado por el pecado. No tengo justicia. La ira de Dios no se ha derramado. Y Él no está satisfecho. Si es que Jesucristo no es Dios, no hay perdón.
Debido a nuestro pecado, la ira de Dios debe caer sobre nosotros o sobre nuestro Redentor o nuestro mediador. Perfecto hombre, perfectamente justo. Y ninguna criatura puede soportar la ira de Dios. Solo Dios, este es el punto, puede soportar su propia ira. Su poder y valor debe ser infinito para poder aplicar en todos sus elegidos los méritos de Cristo y así darnos vida. Para que nosotros podamos ser entonces liberados del reino de Satanás, para que nosotros podamos nacer de nuevo, para que el Espíritu Santo sea enviado, venga ese Espíritu Santo y nos permita nacer de nuevo, como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, para que nuestra culpa pueda ser removida, para que nosotros podamos tener fe y que nosotros podamos arrepentirnos y ser justificados, como ya hablamos, para que en adelante podamos entonces ser santificados día a día, mientras seguimos confiando, seguimos arrepintiéndonos, seguimos perseverando en la palabra y podemos ser transformados día a día. Mortificando nuestro pecado al viejo hombre y viviendo más bien en el Espíritu. Necesitamos de Jesucristo y de sus méritos como Dios. Él es el único que puede entonces también permitir que seamos preservados y que nuestra fe no decaiga. Como Dios, solamente un Dios puede gobernarnos y gobernar todas las cosas alrededor nuestro para que pase su voluntad y para finalmente llevarnos a la gloria eterna. Tiene que ser verdadero Dios, porque solamente Dios puede aguantar su propia ira. Un simple hombre no puede hacerlo. Esa es la respuesta entonces para aquellos que vienen y luego le dicen que Jesús no es Dios. Eso es lo que está en juego. ¿Cómo me salvo entonces? Claro, el problema es que a veces la gente lo que quiere es una especie de organización, ¿no es cierto? Un club bonito, un lugar donde nos reunimos, donde tomamos café. A veces hay alguna buena prédica, ¿no es cierto? A veces aprendo alguna cosa, me motivo de alguna forma, de alguna manera, me siento una mejor persona, tengo ánimos para la próxima semana, está bien. Pero esos son bendiciones son expectativas demasiado bajas. Porque lo que usted y yo necesitamos es verdadera salvación. Y eso solamente nos puede dar un mediador que es perfecto hombre, perfectamente justo y perfecto y verdadero Dios. Un mediador que no cumple con esas características no sirve de nada, perdón. Isaías 45:22 lo dice, tiene que ser Dios nuestro Salvador. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miradme a mí y sed salvos, porque yo soy Dios. Dios es nuestro Salvador. No es que Dios me acusa, a veces pensamos así equivocadamente. Dios me acusa y viene Jesús a decir, ya no le acuses a esta persona, ¿no? Y ellos están ahí como en conflicto, ¿no? Dios y Jesús en conflicto y bueno, Jesús hace algo y bueno, ya listo, ok, ya, te salvaste. Dios mismo, Dios Trino, funciona en unidad. Este plan es plan de Dios, porque Dios nos ama, nos da un
mediador, nos da a su Hijo, Jesucristo, encarnado, Dios mismo encarnado. Y luego, en el tiempo, nos entrega al Espíritu Santo, hablando en términos de la historia de la redención, porque el Espíritu Santo obra en nosotros siempre, pero en términos de la historia de la redención, viene el Espíritu Santo enviado para toda la iglesia. La salvación es de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no de uno solo. Miradme a mí y encontrad salvación, porque yo soy Dios. Nuestro mediador tiene que ser Dios. Y entonces eso nos lleva al segundo punto. No hay otro que cumpla con estas condiciones, sino solamente Cristo. No hay otro, solamente Cristo. Y bueno, ahí nos encontramos con un montón de problemas, porque luego la gente busca salvación en cualquier lado, ¿no? Hay gente que busca salvación en la Virgen María, hay gente que busca salvación en el Ángel Moroni, hay gente que busca salvación en el pastor de turno, ¿no? Hay gente que busca salvación en sí misma. Hay gente que busca salvarse de ciertas cosas jugando solamente videojuegos. Hay gente que busca salvación simplemente, quién sabe, en el alcohol o en las drogas. Gente que busca salvación en el placer. Hay gente que busca salvación en otra relación, en otra persona. Los seres humanos somos tremendos para inventarnos ídolos. De cualquier manera, torcemos las cosas para encontrar salvadores. Aunque no lo verbalicemos religiosamente, es lo mismo. Buscamos salvación en cualquier cosa, en cualquier actividad, en cualquier persona. Y rechazamos a Cristo, y rechazamos a Cristo. Cuando aún los demonios saben que Cristo es Salvador. No, en Marcos 1:24 dice, dicen los demonios, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. El Santo de Dios que vino a salvar al pueblo de Dios. No hay otro. Y Él nos ha sido hecho por Dios todas estas cosas que necesitamos: sabiduría, justicia, satisfacción y perfecta redención. Todas estas definiciones vienen de 1 Corintios 13. Y tienen que ver estrechamente con los oficios del Señor Jesús como Mesías, porque Él es nuestro profeta, ¿verdad? Y como profeta, Él tiene toda sabiduría. Y Él puede darnos, ¿qué? Precisamente toda la sabiduría que nosotros necesitamos. Pero ¿qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que hace usted o hacemos, o hago yo también por momentos equivocadamente? Buscamos sabiduría en otros lugares, ¿no? La sabiduría que necesitamos, la verdadera sabiduría que necesitamos está en Cristo, está en su palabra. Y luego empezamos a buscar cosas por otro lado, ¿no? Es que el canal de la historia dice estas cosas, pastor, dice. Yo sí leo mi Biblia, pero el History Channel dice que Jesús tuvo 15 hijos. Y uno dice, pero ¿cómo? No. Esto es la palabra de Dios, esto viene de la boca de Dios. El History Channel viene de un señor que tiene su propia agenda y quiere que usted crea cualquier cosa. Necesitamos la sabiduría de Dios.
Y hay un montón de fuentes de sabiduría falsa y un montón de lugares en donde lo que hay es simplemente la sabiduría que viene de la mentira de Satanás. Y mucha gente está yendo allá para obtener sabiduría. Por eso es que somos tan celosos en mantener, por ejemplo, la idea esta de predicar con fidelidad lo que la palabra de Dios dice. Y hay gente que eso no le gusta, dice, pero eso está muy intolerante, está muy estricto. Ayer alguien me escribió, hablábamos en estos términos, me dijo, wow, pastor, qué exclusivistas, me dijo así. Y sí, pues. ¿En qué sentido? En el sentido de que si Dios dice esto es cierto, yo no puedo decir, por no ser exclusivista, sino inclusivista, decir, bueno, ya trae nomás esa sabiduría, a la final somos amigos, ¿no? No podemos jugar con Dios y su verdad y su sabiduría. O es cierta o no es cierta, o es de Dios o no es de Dios. Entonces, ser inclusivistas no es una virtud. Cuando esa inclusividad pone en juego la sabiduría de Dios. Entonces, por eso, niños, necesitamos leer la Biblia. Por eso, jóvenes necesitan estudiar y meditar la Biblia. Y por eso, los que ya estamos más grandes, tenemos que continuar haciendo lo mismo. Yo lo que he descubierto es que a través del tiempo, antes era muy necesario que yo lea la Biblia, digamos, grandes porciones para ir haciéndome cada vez una idea más general. Eso les recomiendo, mientras más joven eres, eso. Los que ya estamos más adelantados, pues les soy honesto, yo ya no leo pasajes tan grandes como antes. Ahora tomo cosas más pequeñas y trato de profundizar más en esas cosas. Y meditar más. Y tratar de aplicarlas a mi vida, aunque, pues por supuesto todavía, o mejor dicho, precisamente porque todavía necesitamos seguir creciendo en la gracia de Dios. Ahorita los jóvenes tienen un enorme acceso a un montón de información y de supuesta sabiduría. El podcast más oído en los Estados Unidos, ¿sí saben de quién es? Duro. Joe Rogan. Y él lanza toda su sabiduría y sus invitados también. Por ahí está el señor Tate. Creo que ahora es musulmán, ¿no? Veo cabezas. Ahí está. Por ahí está el señor Jordan Peterson. Ahora, hay cosas que pueden ellos estar diciendo que sí son verdaderas porque nosotros que sabemos la Biblia, las analizamos y decimos, eso está correcto. ¿Pero por qué? No porque son ellos, sino porque la Biblia nos dice que eso está bien. Y bueno, podemos tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero si usted no sabe lo que dice la Biblia, ¿cómo usted va a poder cuestionar lo que otras personas dicen? ¿Cómo usted puede decir esto no es bueno? En fin, sabiduría, Cristo es sabiduría, Cristo es nuestra justicia. Antes con sabiduría, recuerda este versículo Colosenses 2:3. En Él encontramos toda la sabiduría y conocimiento. En Él. Si usted lo que más ve, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que usted más ve en la televisión? MasterChef. Usted va a saber cocinar, va a aprender de los chismes de la farándula, pero se está llenando de recetas y no de la sabiduría de Dios también que usted necesita.
Y no le estoy diciendo que cocinar sea algo malo o que usted no pueda ver un programa de cocina, no es el punto. Pero si eso es lo que usted más obtiene y es en lo que está más interesado, interesada, pues ahí luego están las consecuencias. El Señor entonces, por tiempo vamos a avanzar, justicia, satisfacción y perfecta redención. En Él encontramos la justicia que necesitamos que no haya en nosotros. Él satisface las demandas de Dios. Él nos santifica. Él nos redime. Él nos libera como esclavos que éramos a Satanás. Nos hace ahora siervos de Cristo, pagando con su sangre. Es Él y no hay otro. Es Él y no hay otro. Por eso usted tiene que arrepentirse de seguir otros ídolos y tiene que centrarse solamente en Cristo, confiando en Él. Y finalmente, hermanos, todas estas cosas las sabemos del santo evangelio que ha sido revelado a nosotros. Santo, ¿por qué? Porque viene de Dios y porque sus verdades son así, santas, apartadas, distintas. Nadie tiene ese valor o esa dignidad. Segunda de Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, dice el apóstol Pablo. Esa es en algún sentido la semilla de este evangelio o el resumen. Dios está en Cristo reconciliando al mundo pecador, a través de Cristo. Dios verdadero, hombre verdadero, perfectamente justo. No hay otro. Y ha sido dado a nosotros por Dios para reconciliarnos. Usted necesita reconciliación. Yo necesito reconciliación. Y este mensaje, de una u otra manera, primero se reveló en Génesis 3:15. No empezó en el Nuevo Testamento. No estarán diciendo esas cosas. No es que el Evangelio empezó en el Nuevo Testamento. Hay un solo plan de salvación en la Biblia y empezó desde Génesis. No hay dos pueblos de Dios, hay un solo pueblo de Dios. Y es el que confía en la promesa del Mesías. Por supuesto, primero ofrecido al pueblo de Israel. Eso pasa en el Antiguo Testamento. En el Nuevo la diferencia es que ahora va a ser ofrecido a todo el mundo. Pero es un solo pueblo, el mismo pueblo. Los elegidos que pertenecían al pueblo de Israel en su momento, y ahora los elegidos que son de toda nacionalidad. Es más, en el mismo Antiguo Testamento, evidentemente hubo elegidos que no eran del pueblo de Israel. El dispensacionalismo es un error fatal. Ese sí es un error fatal para los que saben de lo que estoy hablando. Dios desde Génesis 3:15 anunció que va a venir el Hijo de la Mujer a destruir la obra de Satanás para reconciliarnos con Él. Y luego lo anunció por los santos patriarcas y profetas. Ellos anunciaron también esta reconciliación. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham también tenía que creer en Dios. Siempre la salvación ha sido por la fe en nuestro Salvador, en el Mesías prometido. Y también lo hizo este evangelio de reconciliación, lo hizo representar por los sacrificios y demás ceremonias de la ley. Y por eso había que hacer sacrificios. Tenía que morir alguien y sangre tenía que ser derramada para pagar. Otro tenía que pagar por mí. Por eso tenía que ir el judío y poner su mano frente, o encima más bien, de la cabeza de ese animal. Para que ese judío, ese israelita sepa que yo soy pecador y tiene que ser sangre derramada por mi pecado. Y mi pecado es imputado a ese animal. Y las ceremonias de la ley también, y las fiestas, y la Pascua,
y tantas otras que apuntan a Cristo y que apuntan al Mesías. Un solo plan de redención. No más. No dos pueblos distintos. Un solo pueblo de Dios. Y al fin lo cumplió por su Hijo unigénito, Jesucristo. La pregunta, ¿entendemos estas cosas? Y mejor aún, ¿creemos en estas cosas? ¿Creo realmente que Jesús debe ser mi fuente de sabiduría? ¿Creo yo que el Señor Jesús es el único que me puede dar justicia? ¿Creo yo que el Señor Jesús es el único que puede satisfacer la ira de Dios? ¿Creo yo que Él es mi único redentor? ¿Quiere usted verdaderamente ser participante de Cristo y tener comunión con Él? Y si usted quiere y cree en estas cosas, ¿lo hace? Que el Señor nos ayude para que así sea. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por ayudarnos a entender estas cosas que en un sentido son lógicas, evidentes, Señor, parecen hasta en cierto sentido simples, por otro lado, profundamente complejas y que sin duda somos incapaces de explicarlas adecuadamente. Pero Señor, te agradecemos por Cristo, Dios perfecto. Te agradecemos por Cristo, por Jesucristo, hombre perfecto, por Jesucristo sin pecado, perfectamente justo. Gracias, Señor, por este mediador perfecto. Gracias por amarnos y por tomar la iniciativa en entregarlo para nosotros. Y gracias porque podemos confiar en estas cosas porque tú lo dices. Porque el Evangelio lo dice. Porque fue revelado desde el mismísimo inicio en Génesis y sigue siendo predicado hasta el día de hoy, tal como ha sido revelado en las páginas del Nuevo Testamento también. Cristo, nuestro Redentor, que vino a reconciliarnos por amor y para que seamos un pueblo que te alaba y te adore. En el nombre de Jesús oramos. Amén.